Hola a todas y todos, el día de hoy les voy a estar hablando de algunos temas como complemento de lo que estuvieron viendo en Aprende en Casa a lo largo de la semana. Para comenzar, vamos a hablar acerca del realismo literario, pero no podemos hablar del realismo literario sin primero comprender qué es el realismo. Y bien, el realismo fue una corriente artística que surge en la segunda mitad del siglo XIX. Esto surge en Europa como un método de oposición en contra del romanticismo, que es la corriente literaria que en ese momento se encontraba allá, mientras que en América Latina, que es en donde nosotros nos encontramos, nace como una respuesta ante los cambios políticos, sociales y económicos que estaban ocurriendo en ese momento. Estos cambios surgen de que se encontraba la gente en la Primera Guerra Mundial y había algunas guerras civiles o internas. Esto partiendo del descontento que las personas sentían. Y la gente se sentía mal, se sentía triste, porque uno, había un ambiente de guerra y dos, había muchos problemas económicos. Es decir, la gente de clase alta tenía mucho dinero y mucho poder, mientras que la gente de clase baja se estaba muriendo de hambre. Entonces, partiendo de esto, ya conocemos más o menos cómo estaba el ambiente en ese momento. Ahora, ¿cómo se ve reflejado esto en la literatura? Bien, en la literatura vamos a encontrar poemas, novelas, cuentos, narraciones, etcétera, que reflejan el descontento social que se vivía en ese momento. Es decir, realismo literario es lo mismo que una crítica social de lo que estaba pasando en ese momento. Y esta crítica va dirigida a los gobernantes, va dirigida hacia la clase alta. Y también es una manera de abrirle los ojos al resto de las personas de lo que estaba ocurriendo durante esta etapa. Entonces, nos vamos a encontrar uno con descripciones sumamente detalladas, es decir, nos describían el espacio, nos describían el entorno, a los personajes y las situaciones con mucho detalle. Es decir, si nosotros revisamos algunos textos del realismo literario, nos vamos a encontrar con textos que describen a la naturaleza desde la parte sensorial, es decir, cómo los hacía sentir la naturaleza en ese momento. Podemos encontrar la riqueza del entorno geográfico, que parte de lo mismo, la naturaleza, cómo estaba el ambiente, qué estaba pasando. Bien, en estas historias se abordan los problemas sociales en las ciudades latinoamericanas y habla de un ambiente social hostil en contra del campesino, en contra del indígena, que no tenían los suficientes recursos para salir adelante. Esta es una base acerca del realismo literario. Ahora, hay más corrientes dentro del realismo. En el caso del realismo mágico tenemos que combina precisamente, y como su nombre lo indica, la parte real con la ficción o lo mágico. Es decir, combinaba la parte más cruda de la sociedad de ese momento con la parte mágica, la parte irreal, la parte ficticia, que los autores decidían ingresar en sus historias. Entonces, bueno, tenemos que el realismo mágico tiene como principales exponentes a autores muy importantes de la literatura, como son Gabriel García Márquez, Elena Garro, Julio Cortázar, Isabel Allende, Laura Esquivel, entre otros. Estos autores partían de una historia que era muy creíble para el lector, que era muy creíble para los personajes dentro de la historia, por lo cruda, por lo real, por lo parecido a lo que se estaba pasando en ese momento, pero con toques de ficción, toques de irrealidad, es decir, algunas cosas que quizá en otro contexto no podrían aparecer en una historia, pero que aquí estaba totalmente permitido. Podían ser elementos oníricos, es decir, podía empezar la historia en un sueño, o concluir en un sueño, o tener elementos de cosas que normalmente no pasarían en una novela común. A continuación les voy a leer un fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez que me parece que ejemplifica bien el realismo mágico. Fue entonces cuando cayó en la cuenta de las mariposas amarillas que precedían las apariciones de Mauricio Babilonia. Las había visto antes, sobre todo en el taller de mecánica, y había pensado que estaban fascinadas por el olor de la pintura. Alguna vez las había sentido revoloteando sobre su cabeza en la penumbra del cine, pero cuando Mauricio Babilonia empezó a perseguirla, como a un espectro que solo ella identificaba en la multitud, comprendió que las mariposas amarillas tenían algo que ver con él. En este caso, nos está narrando que esta mujer
empieza a identificar lo que siente por este hombre llamado Mauricio, debido a que cada vez que lo ve o que está cerca de él, empiezan a aparecer alrededor de ella literalmente mariposas amarillas. Esta es una analogía del autor de García Márquez que nos quiere mostrar cómo nos sentimos cuando estamos enamorados. Esa sensación de mariposas revoloteando y demás lo ejemplifica en este caso de manera literal. Entonces, ahí está mezclando una situación real que sería el hecho de que esta chica esté enamorada de Mauricio. Esta es una situación que está sucediendo en el libro, que es algo que podría pasar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y entonces mete el elemento de magia o el elemento de fantasía, que en este caso sería que literalmente la siguen mariposas amarillas o se le aparecen mariposas amarillas cada vez que lo ve. Es una analogía del amor, es algo que como tal no va a pasar en la realidad, es decir, si alguien se llega a enamorar, si gusta de otra persona, no es como que literalmente vayan a aparecer alrededor mariposas amarillas. Es una analogía con la que juega García Márquez y que forma parte del realismo mágico, un elemento de ficción, las mariposas, combinado con un elemento real, que sería en este caso la situación de estar enamorados. El boom latinoamericano, como su nombre lo indica, estaba compuesto de una serie de autores jóvenes en ese momento, latinoamericanos, es decir, que hablaban español, que se volvieron un boom o que realmente lograron grandes creaciones debido a que aprovecharon la situación actual de ese momento para reflejarlo en la literatura. Entonces, tenemos como primera obra Rayuela de Julio Cortázar, y con esa entra el boom latinoamericano, que era esta serie de escritores que crearon diversas novelas reflejando la realidad social. Todo esto era un despertar de la sociedad ante los gobiernos autoritarios y ante la cantidad de injusticias que ya les mencioné anteriormente. Entonces utilizan el realismo y el realismo mágico para expresarse. Algunos de estos autores fueron Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Elena Garro, Mario Vargas Llosa, Carpentier, y en México tenemos como representante a Carlos Fuentes. Bueno, hasta aquí el video, muchas gracias por verlo. Cualquier duda o comentario que tengan, por favor mándenmelo a mi correo y pues estamos en contacto de manera posterior. Espero que se encuentren bien.